la ciencia y la política, claro que sí. Corrupción, la misma historia de siempre. Un científico que se llama Jon Snow, que no puedo evitar pensar en Game of Thrones, como buena friki. ¿Cómo habré elegido al niño? De seguro era un niño que le caía gordo. Tuviéramos una científica o un científico de presidente o presidenta. ¿Se imaginan qué diferente sería México? Y lo cual era muy mala noticia para mí porque yo tomaba el agua de la llave. Cuando hay guerra, el gobierno pone todo el dinero, todo el recurso y todo su capital. En pocas palabras, primero lo primero. Y hasta aquí mi reporte, muchachos. Nos han hecho más un consumidor de conocimiento más que creadores del conocimiento. Nos hicieron brujería y que quemando a las pobres mujeres, ¿verdad? La brujería, maten al gato negro. Pero nunca debatimos con Rosario. Bienvenidos a el podcast Divagadoras Científicas, donde un grupo de amigas expertas en divagación, aficionadas a la ciencia, ingenieras de corazón y ñoñas de profesión conversamos sobre temas relacionados a la ciencia, la tecnología y lo que se nos ocurra. Con la intención de incitar la curiosidad, compartir conocimiento y contagiar nuestro gusto por la ciencia. Únete a nuestra conversación y pasa un rato divertido con nosotras. Cada martes, ni te cases ni te embarques, ni de tu plataforma favorita te apartes para que escuches nuestro podcast. La divagación no te crea ni te destruye, solo te trastorna. Hola gente de mente inquieta y curiosa. Sean bienvenidos a su podcast, Divagadoras Científicas. Qué gusto que nos acompañen hoy en un día más de divagación. El día que sea, no importa. Al menos por ahora. La verdad hemos estado trabajando, las chicas muy duro, las chicas especialmente. Estamos tratando de aprender lo más rápido posible, pero seguimos en nuestra curva de aprendizaje. Muchísimas gracias por su paciencia, de verdad lo agradecemos. Y bueno, vamos a seguir trabajando y poniéndole todas las ganas. Ya saben, cualquier sugerencia y demás. Pero bueno, antes de seguir avanzando, para estar en el chat y introducir a mis divagadoras favoritas, por favor. Desde el espacio nos acompaña la mente maestra Darani Aceves. Darani, ¿cómo estás? Muy bien, amigas. Pues sí, la segunda mexicana en llegar al espacio. Ya se nos están abriendo las puertas aquí. Muy bien, de verdad, como ya dijo Mari, por la razón que sea, el día que sea, nos están escuchando. Gracias por su tiempo y su atención, de verdad, lo valoramos mucho en difundir temas como y saber que tenemos audiencia, de verdad que nos hacen el día. Así que síganos escuchando, suscríbanse y divaguen mucho. Ay, sí, gracias, Dana. Y bueno, también no puede faltar la Master Mom, Selene Espinosa. Cele, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, chicos? Amigos divagadores que nos acompañan. Chicas, ¿cómo están? Yo aquí súper feliz de estar otra vez con ustedes, lista para divagar y divertirnos. Y muchas gracias por seguirnos y por todos sus comentarios. Eso, gracias, Cele. Y bueno, su servidora, la manzana de la discordia, Mari Lega para ustedes. Y bueno, qué gusto que estén de vuelta. La verdad es que ya estamos presentes en todas las redes. Nuestro equipo de redes sociales... O sea, Darani se ha encargado de ponernos en todos lados y de verdad que deseamos escuchar qué han visto, cómo nos han visto, sus temas, los temas que les interesan a ustedes. Cualquier comentario de verdad se les agradece. Estamos presentes ya en YouTube, estamos presentes en Spotify con podcast y video podcast, que también es interesante y de acuerdo a lo que me compartió Darani, yo no he visto el video podcast, pero nos dijo que el video podcast en Spotify tenía bastante buena calidad. Hay que darnos la vuelta por allá. Y también estamos en Facebook, en Instagram y con la chaviza en TikTok. Actualizándonos. Porque muy divagadoras, pero muy chavorrucas también, amigos. Claro, sí. Entonces estamos ahí.
Sí, y tiene su chiste. Yo creo que el TikTok, yo creo que casi todas las cosas, cada vez que uno empieza un proyecto, tú dices, yo admiro, no sé, el trabajo de tal persona, yo admiro el trabajo de la mamá, cada trabajo lo vas admirando. Pero cuando entras a hacer el trabajo, dices, caray, la mayoría de las veces me ha pasado así, y esta no es la excepción. De ver a la gente que crea contenido y decir, pues, ok. Ya cuando entras dices, ok. Sí, se ve súper sencillo y no, tiene mucho chiste. Lo hacen ver súper sencillo, sí, pero aparentemente de eso se trata de todo un poco, así, porque incluso no sé si les ha pasado como, no sé, que ven a alguien que está bailando y yo también puedo bailar así, y no, pero la gente hace ver las cosas como que, no se ve tan complicado, pero más los talentosos. Sí, todo tiene su chiste. Pero bueno, seguimos avanzando. Ya les platicamos en nuestro episodio número 1 sobre la ciencia y la historia de la ciencia y pseudociencia, que fue muy interesante. Que bueno, por ejemplo, hoy estaba escuchando un poco de los podcasts de herejes, que les mandamos un saludo a los herejes que la verdad sí han sido súper parte fans. Sí, nos han inspirado, también son 3, la verdad. Bueno, a mí es un contenido que me gusta mucho. Igual los invitamos por allá a que chequen a los herejes si no los han visto. Y si los han visto, pues que sepan que nosotros también nos gustan los herejes. Y hablaban en ese episodio que escuché yo. Los escucho a destiempo, no estoy así rigurosa. Es como aparece un tema y lo escucho. Y hablaban mucho de la parte de pseudociencia y ciencia que vimos en el primer episodio, me recordó mucho. Sí, lo vi. Sí, está muy chido. Voy a buscar. Sí, están muy buenos. En el segundo episodio, nosotros estuvimos hablando sobre las características del científico, y en el tercer episodio vimos el método científico al estilo divagador. Y bueno, para este cuarto episodio les traemos la ciencia en acción, fuera del laboratorio y dentro de la sociedad. Muy importante, porque al final del día, pues la ciencia es negocio, amigos. Se necesita recurso, hay gente a la que nos gustaría vivir de eso, de alguna manera relacionado, si no es con la divulgación científica, pues es produciendo ciencia o conocimiento, o ayudando, asistiendo, algo por ahí, ¿no? Y en este tema, Cele nos va a estar compartiendo la manera en la que la ciencia ayuda a la toma de decisiones. En qué decisiones es bastante interesante, como muchas de las situaciones de gobierno, políticas, es importante tomarlas con el conocimiento previo y las toman algunas veces. Entonces, Cele nos va a compartir mucho sobre esa situación. Y Dara nos va a hablar de su tema favorito, la ciencia y la política. Claro que sí, claro que sí. Porque también están muy relacionadas la ciencia, la sociedad y la economía, ¿no? Cómo se elige un tema para aportar el recurso, el tiempo. Y yo les voy a compartir, o voy a tratar de explicar un poco de la situación de la ciencia como labor, como trabajo profesional en México, cómo llegó y cómo ha ido evolucionando. Y para que se den una idea de si ustedes están interesados y viven en México, ustedes también tengan la posibilidad de saber pues cómo es el negocio. Yo creo que es bueno saber sobre cuál es el panorama de los científicos en nuestro país. Y igual y no va a ser tan profesional, pero es bueno hay un poquito al menos. De nuestra experiencia, sí. Sí, mucho de nuestra experiencia. Claro que... Por ejemplo, yo ya hace 10 años que no estoy allá, y la verdad sí... Bueno, cuando estaba allá no tenía tiempo de investigar en lo que estaba metida, y ahora que estoy acá, pues ya a mí sí me gustaría saber cómo funciona ya el show y todo eso. Entonces, sí, ¿cómo puedes hacer una carrera en ciencia en México y las limitantes, los alcances y las limitaciones, ¿no? Al final del día, en todos lados habrá situaciones buenas y malas, no todo es malo, pero también es bueno saber en qué situación estás para saber a dónde quieres ir. Entonces, es un panorama ahí. Es lo que vamos a intentar compartirles hoy. Entonces, le damos la palabra
a Cele, la Mastermom. ¿Qué traes para hoy, mi Cele? Muy bien, Mari, gracias. Bueno, yo voy a hablar de algunas de las maneras, o cuáles son algunas de las maneras en las que la ciencia ha afectado a la sociedad. Porque usualmente pensamos, o si tú le preguntas a alguien en la calle, que si cree que afecta a la sociedad, te van a decir, no, pues las investigaciones están ahí en los libros, en el librero, pero no, la ciencia afecta bastante a la sociedad. Sí, más de lo que creemos. Más de lo que creemos. De hecho, o sea, es porque la ciencia provee explicaciones que muy frecuentemente son totalmente diferentes de las explicaciones previas, o sea, le dan un giro de 180 grados. Por ejemplo, antes pues se creía que la Tierra era plana, ¿verdad? Ya después se dijo que no, que la Tierra era redonda. Y voy a hablar de algunos casos. Por ejemplo, desde la Edad Media y hasta el siglo XIX, no se sabía de dónde venían las enfermedades. De hecho, pues imagínense, en aquella época era así de que nos hicieron brujería y que quemando a las pobres mujeres, ¿verdad? La brujería, maten al gato negro y decían, no, que mandan nubes de algo extraño que se llama miasma. Entonces, el miasma es un vapor venenoso. Entonces, pensaban que por eso era la enfermedad. Entonces, todos esos años, imagínense todos los sacrificios que se llevan a cabo y todas las consecuencias que tuvo el desconocimiento. Fue hasta 1677 que, por medio de un microscopio que él mismo creó, Leeuwenhoek descubrió unos pequeños animalitos, y ahora les decimos microscópicos, ¿verdad? Y él los llamó animálculos, y ahora pues ya nos damos cuenta que estos pequeños animalitos que podemos decir microscópicos o gérmenes, bacterias, etc., son los que ocasionan muchísimas enfermedades. Ahora pues ya más chiquitos, ¿verdad? Como los virus. Entonces, ¿cambió mucho la manera en que se veía el mundo? Sí. Entonces, ya después, otro ejemplo que me gustó mucho es el de Edward Jenner. En la época de Edward Jenner estaba la viruela, que era súper mortal. Entonces la viruela cobró bastantes vidas en esos años. Estamos hablando de 1796, más o menos. Entonces él empezó a observar que la gente que cuidaba vacas tenía como que cierta inmunidad. A ellos no fallecían de viruela. Era porque a las vacas le daba la viruela bovina. Entonces, con base en sus investigaciones, él crea una vacuna y se la administra a un niño de la comunidad. Y este niño a los días desarrolla la inmunidad. Entonces, también, o sea, imagínense que estaba la enfermedad súper mortal y aquí comienza, pues, una nueva vida en la que ya la viruela deja de ser tan mortífera. Me gusta pensar que en un futuro también enfermedades como el cáncer, como la diabetes, enfermedades crónicas, y me gusta pensar que en el futuro también van a ser así como la viruela, ¿no? Un día, ay, es que nomás tiene cáncer. Esperemos que progrese así tanto la ciencia, ¿verdad? Esperemos que nos toque verlo. Sí. Y bueno, sí. Que ya estamos avanzando muy rápido. Esperemos que así sea. Sí, vamos a ver ahí. Porque creo que ahí se relaciona también un poco de lo que va a hablar Darani, ¿no? Los intereses económicos. ¿no? Sí. Habíamos comentado. Oye, pero antes de que sigas, porque es que uno es chismoso, muchachos. ¿Para qué te digo que no? Sí. Oye, o sea, ahorita que estabas contando, dije yo, ¿cómo habrá elegido al niño? De seguro era un niño que le caía gordo o algo. A ver, niño. Ay, tú. Sí. De seguro no, era su hijo. Sí. Todos, mi hijo no, saquen el papelito, pero mi hijo tú no agarres. Sí. Me hubiera gustado, o sea, ¿por qué lo eligió a él, no? O sea, ¿cómo? Sí. Oye, pero ha habido como muchos experimentos por ahí muy locos, ¿no? Que antes, o sea, hablamos de la experimentación en el método científico y que te fueras creativo y todo, pero o sea, antes no había control de o sea, a ellos se les ocurría como, voy a probarlo así, sí, con gente, por supuesto. Ahorita, imagínate que alguien diga que con gente, pues lo meten a la cárcel, ¿no? O sea, sí. Pero en aquellos años, pues,
lo hizo hasta a escondidas, así, ándale, mijo, tengo la vacuna. Pero pues yo creo que también en aquel tiempo, o sea, ese tipo de enfermedades, diabetes, cólera, así, era viruela, hasta una gripe te mataba, así. Entonces yo creo que pues ya era como que, bueno, pues si es mi única esperanza, me arriesgo. Pues dele. Por ejemplo, si en aquellos tiempos me hubieran dicho, oye, pues queremos ahí probar la insulina, a ver si te salvas. Échemela a ver. Muerta ya estoy. No, pero sí hubo experimentos que no respetaron al ser humano, o sea, se lo Sí. Ahorita creo que ya incluso se está peleando porque no se usen ni animales, ¿no? O sea, es bastante complejo. Y ahorita con el COVID también hubo voluntarios y también el cáncer hay voluntarios, o sea, sí hay, pero pues es como que más como legal, ¿no? Como más cuidadito. Sí, depende del medicamento y de las situaciones, pero incluso hay un episodio, a nosotros nos gusta citar a la gente que conocemos y las cosas que vemos. Hay un episodio de unos colegas ligera. De nosotros de ciencia ligera. Muy bueno. El primer episodio creo que hablan sobre esos experimentos y la verdad está muy interesante. Vayan a checar el canal de ellos. Están también recién empezados, tienen un poquito más que nosotros, pero de verdad nos ha gustado mucho su trabajo. Y creo que todos los chavos tienen doctorado y fue el primer episodio que yo escuché y de hecho tú me lo recomendaste. Y me encantó y a partir de ahí somos sus fans, muchachos, también. Sí, y hablan un poco de la parte de la experimentación y cómo, pues, no había respeto, ¿no? Sí, pero, me brincó todo eso porque dije, ¿cómo habrá elegido al niño? ¿Fue el que le cayó gordo o qué? Bueno, capaz que nomás le dijo, el desesperado. Niño, ¿te quieres ganar un chocolate? Oye, pero pues le fue bien al niño, o sea, ya sé. Oye, no había comida en aquel entonces. ¿Quieres una pieza de pan, hijo? El niño, sí, pégale. No. Sí, perdón, dale, mija. No, pues ahorita que estás hablando de esto, fíjate, otro de los ejemplos que traigo es el de Robert Koch. Y también él, fíjate, o sea, 20 generaciones de ratones. O sea, 20 generaciones de ratones. Él estuvo experimentando en ellos para llegar al hallazgo de que las bacterias causaban el anthrax. Entonces sí, pues sacrificó a muchos ratoncitos también, pero pues sí, yo digo que pues en estos casos hay cosas que pues lamentablemente se tienen que pues probar en organismos vivos. Ahí no sé, hablará, quién sabe si después la tecnología avance tanto que se pueda hacer una simulación en computadora, ¿verdad? A lo mejor después, quién sabe. Bueno, él también tiene el hallazgo de... ¿Sí? Ya, estaba leyendo un caso así rápido de inteligencia artificial, donde como que simularon, eran hormonas o una molécula así de lípidos, o sea, algo ya así bien real y lograron como, pues ponerle tantos datos y tanta imaginación y tanta tecnología que ya los resultados eran así súper realistas. Oye, pero bueno, si no en todos los países, pues en algunos ya y algún día llegaremos allá. Estaba yo viendo ayer Matrix 4, no lo había visto, y precisamente era al revés, o sea, de la Matrix sacaban información para recrear los alimentos. Se me hizo bastante interesante, ¿verdad? Porque finalmente sí somos, como quien dice, pues somos códigos genéticos. Entonces, no es tan descabellado como suena. A lo mejor más adelante. Entonces, bueno, y otro ejemplo que también quería nombrar era el de la capa de ozono. O sea, la capa de ozono la descubrieron en 1913 dos franceses, Charles Fabry y Henry Buisson, yo creo que no sé pronunciar bien en francés, ahí dispénsame. Así. Yo lo hago de cotorreo porque ya sabes, luego es que yo voy a sacar a todos los que escucho, los de leyendas legendarias, luego también se la pasan con es que sí hablan francés según ellos, el Borré y el Badía sí. francés, pues está bien italiano, porque yo no tengo ni idea ahí sí. Digo, yo estoy de payasa. Hasta me puse a escuchar ahorita la canción del cocodrilo, Ale Coco, Ale. Dije, no, que se me pegue poquito acento. ¿Es francés? Una canción francesa.
Ah, caray, no. Es que una Oye, y sobrinita luego nació la allá. cantas con acento bien chihuahuense, ¿no? Sí, pues aquí tengo el nopal y el estado tatuados y en mi garganta también. Sí, la tenemos. Eso sí es bien difícil, ¿no? O sea, por ejemplo, el español no se habla igual en todo el país. Igual el inglés, o sea, tenemos nuestros acentitos muy marcaditos. Sí, pero el francés no es nuestro fuerte aquí, amigos. No, aún. No. Después. Bueno, entonces el británico Dobson, él empieza a analizar pues la composición de la capa de ozono, y más adelante tenemos al doctor Mario Molina, ¿verdad? Que junto con Sherwood Rowland y Paul Crutzen, descubren que hacen el hallazgo de que los clorofluorocarbonos, CFCs para los compas, dañaban la capa de ozono. Sí. Sí. Mari me dijo, los CFCs. Sí. Bueno, pues es que es el para en confianza. Para que no suene como trabalenguas, ¿verdad? No, entonces, esos compuestos, recordando, ¿verdad? Son los que se usan para los refrigerantes, de los refrigeradores, de los automóviles, todo esto. Y también, pues, el spray y otras sustancias. Ya después, ya para resumir, porque actualmente, pues, ya son muchos más los gases que se sabe que contaminan, ya se les dice agotadoras de la capa de ozono. Entonces, ya para resumirlos, ahora se les dice los SAOs. Okay. Yo sí me acuerdo que en los 90s estaba bien fuerte la campaña de, ya no te eches la madre El esa spray. o bueno, ningún tipo de aerosoles o el spray ese. Sí, pues es que Yo ya sí es me que acuerdo, empezó bien fuerte volviéndose locas todas riñonas. Sí, es que empezó, ya ves que ya se empezó a relacionar el daño de la capa de ozono con el cáncer de piel, con mutaciones, con daños al medio ambiente. Entonces, precisamente por eso este ejemplo me gustó nombrarlo, porque pues es más reciente y sí generó cambios. O sea, de hecho se hizo el Acuerdo de Montreal y bueno, aquí nos vamos a parar porque lo voy a nombrar más adelante de nuevo. Okay. Porque me gustaría también mencionarles en qué áreas la ciencia nos ayuda a tomar decisiones, que era lo que comentaba Mari. Como hablamos en otros episodios del podcast, la ciencia es la base que toman nuestros líderes para tomar decisiones con fundamentos, ¿verdad? Para no ir a cometer acá errores, macro errores. O deberían, al menos. Bueno, deberían. Sí, vamos a hablar de casos ideales en los que a lo mejor la política y el dinero no tienen tanto que ver. Pero sí. Y si se hace algo, ¿no? Y si se hace algo, se toman acciones. Pero bueno, por ejemplo, ahorita con la pandemia, pues sí se vio más que sí se guiaron mucho por la ciencia, ¿verdad? Y aquí me gustaría mencionar el agua, o sea, porque pues el agua es nuestro tesoro, ¿no? Nosotros estamos hechos por agua, la tierra compuesta por agua, necesitamos el vital líquido. Y aquí tenemos a un científico que se llama Jon Snow, que no puedo evitar pensar en Game of Thrones. Game of Thrones. Como buena friki. Entonces, Jon Snow, como también él descubrió el cólera en el agua. Y ya a partir de su hallazgo también se empezó a hervir el agua. O sea, imagínense antes la gente acá empinándose en el río bien contenta y ya después de eso ya empezaron a hervir el agua, ¿verdad? Voy a utilizar el ejemplo del agua para seguir con las áreas. Vamos a hablar de las áreas en cuestiones geográficas. Primero, hablando de lo local, ¿no? Entonces, por ejemplo, a nivel local, me gustó el ejemplo de la Junta de Aguas. Yo antes pensaba que la Junta de Aguas se limitaba a cobrarnos el agua y pues a la tubería y toda la infraestructura, ¿no? Pero ya me di la tarea de investigar y me di cuenta que no. La Junta de Aguas se encarga de analizar el agua residual. Yo trabajé un tiempo en ecología para las agencias y me acuerdo que le hacían las agencias de autos y me acuerdo que le hacían unos estudios para determinar que tuvieran la mínima cantidad de partes contaminantes. Si las agencias, por ejemplo, tenían demasiados residuos tóxicos en el agua, en ese caso eran acreedores a una sanción económica. Y este dinero se supone que se utiliza para darle mantenimiento a las plantas potabilizadoras o a las plantas residuales. Y en el caso de las agencias, que tenían demasiada contaminación, pues ellos sí se les exigía que tomaran medidas, que pusieran algún dispositivo o planta de tratamiento pequeña para liberar menos tóxicos en el agua. Entonces, todo esto también por las normas que dicta la ciencia.
También otra cosa que me acordé de mi juventud, del bachi nos llevaron del bachi nos llevaron a la potabilizadora. Y me acuerdo que nos dijeron que en ese tiempo, fíjense, se permitía un porcentaje de copro en el agua, lo cual era, o sea, de popó, y lo cual era muy mala noticia para mí, porque yo tomaba el agua de la llave y cuando me di cuenta me decía que, oh my God, o sea, ¿qué estoy tomando? Desde entonces tomo agua purificada. ya no le tengo tanta fe al agua municipal. El agua de tacha. Así es. Entonces sí, muchachos, así. Pues yo creo que todos, ¿no? Yo me acuerdo así en mi infancia de la manguera. Sí, bueno, hasta eso que nos enfermábamos menos, ¿verdad? Estábamos como más inmunizados. Sí, y ahora, no, mija, no tome agua de la manguera, es muy peligroso. Sí. Y los chavitos ya más delicados. En Camargo había muchas personas que teníamos, porque yo creo que también me tocó, los dientes bien manchados, entonces como que había una campaña de que como que te checaban los dientes gratis para hacer esa encuesta, y determinaron que había cantidades de arsénico pues que superaban las de las permitidas por la legislación. Fíjate. Y pues quién sabe cuántos años tomamos arsénico. Entonces pues y es a lo mejor hay cosas peores que la popó. Sí. Ahora que lo dices, pues ya no me siento tan mal. Bueno, todo depende de la posición del observador. Así como la belleza depende del ojo del espectador, también las situaciones dependen del espectador. Exacto. No hay nada que esté tan malo que no se pueda poner peor. Así es. Así que, pues, igual y hasta te sabía rica, no sé. No recuerdo y es algo que prefiero olvidar. Qué mejor ya. Bueno, y eso es a nivel municipal. Y yéndonos al estado, también el estado. O sea, yo hablo de los ejemplos que yo conozco, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, está la Secretaría de Ecología del Gobierno del Estado. Del estado de Chihuahua en este caso, porque pues vivimos aquí en el estado de Chihuahua. Y, por ejemplo, ellos... Pura muchacha chula. No se habían dado cuenta. Chile chilaca 880. Por si se les había pasado el detalle del acento. Pues si no soplo suficiente cuando digo sí. Para algún despistado, ya debe haber algún despistado por ahí que son de Chihuahua. No. Ya hay que hacer nuestro episodio cero, ya hay que hacer nuestro episodio cero. Sí, ya poner en contexto a la gente. A la gente. Amigos, somos de Chihuahua. Sí. De arriba al norte, si no vean. Arriba, uy. No, era Ajua, yo, uy. Ay, ya me fui por otros lares. Lo bueno que son de ahí. Bueno, por ejemplo, volviendo a las agencias, en ese entonces, hay una legislación que dice que no se deben de generar más de 10 toneladas al mes de residuos tóxicos peligrosos. Entonces ellos generaban 10 toneladas de aceite. Bueno, residuos contaminados con aceite. Entonces, cuando las agencias, cuando la industria en general tiene este tipo de desechos, la mina, etc., ellos tienen que decir desde dónde, o sea, todo el trayecto que siguen estos residuos hasta su disposición. Entonces, por ejemplo, ya platicando con Alicia, una de nuestras amigas, muchos saludos, Alicia, si nos estás viendo, ella es experta en el tema. Y ella comentaba que, o sea, cuando yo estaba, se sepultaba. Actualmente no. Gracias a la iniciativa de una empresa que se llama Eaton, que es una compañía de gestión de energía. Ellos tienen una iniciativa que se llama Zero Waste to Landfill, que se traduce como cero residuos a vertederos. Y gracias a ellos, ahora estos residuos, por ejemplo, como los que tienen aceite, se llevan a los hornos cementeros, donde son utilizados como combustible. Entonces me hace maravilloso, ¿no? Que se puede aprovechar los recursos y ya se esté contaminando menos al planeta Tierra. Y bueno, en cuestión nacional también impacta la ciencia. Aquí en México, por ejemplo, tenemos a la Semarnat, que es como el poder legislativo, son los que hacen las leyes ambientales en materia de aire, de agua, de suelo, etc. Y tenemos a la Profepa, que es como el poder judicial, que son los que se aseguran que se cumplan estas normatividades.
Y asimismo también hay otras gestiones internacionales, por ejemplo, pues las que regulan el agua, sobre todo el agua que se encuentra en las fronteras, por ejemplo, los lagos que están entre Estados Unidos y Canadá, el agua que está entre México y Estados Unidos, etcétera, ¿verdad? Y volviendo a lo que hablábamos ahorita de la capa de ozono, les decía, sí descubrieron el agujero de la capa de ozono y no se quedó ahí. O sea, como comentaba también Mari, se hace el protocolo de Montreal en 1985 y más adelante se enuncian esta serie de pasos y compromisos a los que llegan los países para revertir estos daños que hacen los gases de efecto invernadero, ¿verdad? Y está muy padre porque nos hace recordar, o sea, que la Tierra sí pueden revertirse los daños. O sea, somos muy fatalistas y decimos, no, ya estamos fregados, la Tierra se va a acabar. Y pues no, me gusta pensar en la Tierra como un ser vivo, aunque se escucha acá medio extraño, ¿verdad? Porque sí se puede autosanar, tiene esa homeostasis, recuperar el equilibrio, así como lo vimos en la pandemia, que cuando nos confinaron, que qué feo se escucha confinamiento, ¿verdad? Se limpió el aire, ya ven que en China había una contaminación que con la contaminación del aire tenían muchos años tratando de revertirla y se limpió, inclusive también en muchos océanos se vio que los animales volvían a áreas que hay mucha población o que están muy contaminadas. Entonces, estos compromisos sí ayudan, sí pueden volver a traer el equilibrio o la salud del planeta, etcétera. Y bueno, esos son los ejemplos de los que yo quería platicarles. Bien, muchas gracias, Ele. Pues ahí, mira, presente, que de verdad que sí tomamos unas decisiones de las que pensábamos basados en en la vida diaria en general. Oye, a todos los niveles. Sí, día a día, todos los niveles. O sea, desde municipios, estados, países o como sea que estén organizados, porque me imagino que este show de tomar decisiones basadas en lo que nos ofrece la ciencia sí es mundial. Porque, claro, por ejemplo, en lo que voy a hablar yo, ahorita les hablo. No, pero sí, introdúcenos a tu tema, Darani, que de verdad también está muy interesante esta parte. Bueno, siguiendo con lo que estaba haciendo, les decía, este show de tomar decisiones sí es mundial, o sea, yo no creo que haya un país, o a menos así que esté súper rezagada, a lo mejor Cuba, pero, híjole, ahí sí, yo creo que hasta África tiene más influencia de la ciencia que Cuba, pero bueno, a mí me tocó hablarles de cómo es que deciden los científicos que investigar. O sea, ya sabemos de que es un hecho, como Cele nos dio con algunos ejemplos, de que la ciencia es vital para la toma de decisiones. Pero, ¿cómo saben los científicos que sí y que no? Siempre hay un motivo para la investigación, para hacer ciencia. A veces, pues, es solo el deseo de generar conocimiento, pues, resolver una duda. Simplemente encontrar la verdad. Ahora sí que los ñoños, pues, alimentar nuestras mentes ávidas de saber, amor al arte, como dicen. Pues ideales personales también son un gran motor para la ciencia. Pero, por ejemplo, casi todos estos motores se dan cuando somos unos inocentes estudiantes de maestrías o de doctorado, ¿no? Pero ya cuando te dedicas, digamos, a la ciencia de manera profesional o investigadores ya a nivel profesional, pues tienen que decidir qué investigar y qué no, y pues hacer investigación pues no es gratis, ¿verdad? Digo, ya depende de tu investigación, pero por lo general, pues necesitas equipo, necesitas materiales, pues el científico también necesita una casita, un carrito, ¿verdad? Y como les decía Mari, sí se puede vivir de la ciencia. Que también, pues bueno, todavía están a tiempo. Pero, pues ahí me tocó hablarles de cuáles son esos factores que influyen en cómo determinan los científicos qué investigaciones hacer y cuáles no. Entonces, recuerden que este episodio es la ciencia en acción. Fuera del laboratorio, donde todo es ilusión ideal, y dentro de la sociedad, donde ya se nos imponen pues límites. Entonces, estos tres factores, o inclusive a veces vetan a la ciencia totalmente. Como voy a dar unos ejemplos. Estos tres factores son intereses políticos, necesidades sociales y la economía. Entonces, estos tres factores, como ya les digo, son motores en la ciencia y ya en la sociedad. Y en la mayoría de los países, al menos en las sociedades latinoamericanas, que por eso les decía que pues no puedo hablar globalmente, porque nada más, ustedes también, muchachos, pues hemos sido partes de economías capitalistas, pues México y Estados Unidos.
de sociedades pues latinoamericanas. Bueno, al menos yo nunca he ido a Europa ni he vivido fuera de sociedad latinoamericana más de 6 meses, digamos. A ver, si nos quieren Entonces, invitar a Europa para sí, ir a claro, hacer sí. investigación Sí, de vamos, campo. vamos. Ajá. A mí me gusta Y mucho. bueno, Ay. y de... Ahí está Bruselas. Sí. Y bueno, y de democracia, pues como forma de gobierno, o sea, prácticamente siempre hemos estado en un sistema capitalista de democracia como forma de gobierno y pues social latinoamericana. Entonces sabemos que esto no es el mundo entero, por eso les digo que no podemos hablar de manera global, pero bueno, en relación a estos 3 factores en este escenario que les ponemos, vamos a empezar con los intereses políticos. Y me resulta muy controversial porque esta interacción ciencia-política, como todo en la política, va a estar influenciada por los gobiernos. Y pues por ende va a ser muy subjetiva, ¿sí? O sea, va a depender de, pues, qué tan bueno es tu gobierno. Y la verdad no quiero entrar en controversias porque este tema me apasiona y pues no me siento como con el derecho de criticar, por ejemplo, ahorita la política o más bien los políticos, ¿verdad? Ahora sí que aquí se aplica la de odia a los jugadores y no el juego. Pero bueno. Para ser honesta, dice Dana. Sí. Siendo muy honesta. Y pues ya dependiendo cómo sea el gobierno de cada país, los intereses políticos, en vez de impulsar o apoyar a la ciencia, pueden llegar a limitarla, vetarla. Entonces, pues, en lugar de ser un impulso, van a ser un obstáculo. Y por eso les digo que es donde me apasiona este tema. Porque, pues, cada quien tiene ideales propios, ¿no? Yo como científica, me imagino, bueno, como científica, ingeniera o esta onda de la ciencia, porque soy científica a ratos, tampoco es como que, sí, ya lo que digo es ley. Pero la verdad es que alma científica sí tengo, y de las cualidades la mayoría. Entonces, no se enojen conmigo porque me digo científica. Pero bueno, yo como científica o aspirante a científica, me imagino si en vez de tener un politicólogo de presidente, tuviéramos una científica o un científico de presidente o presidenta. ¿Se imaginan qué diferente sería México? Yo pienso que las decisiones pues estarían influenciadas hacia una visión más científica de las cosas. Pero bueno, pues son solo sueños, ¿verdad? Sin entrar en conflictos, como les dije, qué diferente sería México, ¿no? La visión, la ética, a fin de cuentas, la cultura general, la educación, la experiencia, la integridad de los gobernantes y sus equipos. Porque a veces no son, a lo mejor el gobernante tenía muchos ideales y en su campaña política tenía muy buenas propuestas, pero su equipo estaba corrompido y pues había gente ahí que no eran lo más honesta posible. Entonces, acuérdense que son 3 poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, no es nada más el presidente. Los gobernantes y sus equipos en todos los niveles, local, estatal, nacional. La capacidad de adaptarse a los retos imprevistos y a la toma de decisiones bajo situaciones de emergencia. Todas estas cualidades deseables en los gobiernos, en combinación con los recursos de los países, pues van a influenciar en gran manera el tipo de investigaciones científicas que se apoyan y el uso que se le da a los resultados de esas investigaciones. Es decir, el uso que se le da a la ciencia, pues a fin de cuentas los resultados de una investigación científica, ya sea refutados o verificados, son ciencia. Por ejemplo, por poner un ejemplo así rápido, la carrera espacial es un ejemplo claro de cómo la ciencia y la política se afectan mutuamente. En 1957, la antigua Unión Soviética puso en órbita el primer satélite de comunicaciones. Entonces, los líderes estadounidenses de aquella época, pues querían demostrar que también podrían sobresalir en el campo de la exploración espacial, ¿no? Entonces, quizás si el gobierno en turno de Estados Unidos no hubiera tenido la visión suficiente de lo que representaba enviar un satélite al espacio, obviamente asesorados por instituciones como la NASA o agencias de telecomunicaciones, a lo mejor el presidente no tenía idea de cómo funcionaba un satélite o para qué servía. Por eso les digo que los equipos también son muy importantes. Pues si no hubieran tenido esta visión, quizá no serían líderes en comunicación satelital hoy en día. Entonces, pues cuenta mucho, ¿me entienden?
Quizá no Y siempre estarías me he en el preguntado. espacio ahorita. Sí, quizá estaría ya como ustedes. Estaría en Venecia como la Cele. Ay, qué bueno fuera, sí. Pero pues Venecia. miren, aquí Gracias. con la visión de un gobierno futurista, pues puede uno andar En el uno andar en espacio, el espacio casual, aquí, haciendo gravedad cero. y ahorita flotando. Ah. Y pues miren, yo siempre me he preguntado, es que yo me pregunto muchas cosas, por eso les digo que sí soy científica, soy muy Y también preguntona, divagadora. y me contesto. Entonces siempre me he preguntado por qué no tenemos una agencia aeroespacial latinoamericana. O sea, yo La tuve están la empezando. suerte de poder ¿Ah, sí? migrar con un estatus migratorio a América del Norte, a Estados Unidos, pero no todos la tienen y hay gente muy talentosa que no puede trabajar en la NASA porque no son ciudadanos americanos. Vean la película de Spare Parts, es True Story. Es de la vida real, les va a gustar. Y habla mucho de eso, la verdad. Como les digo, me hierve mucho la sangre con temas de política. Obviamente hay sus excepciones, ¿eh? Obviamente me imagino que habrá gente o situaciones en las que, bueno, se ha hecho uso de esa formación científica. De hecho, uno de los presidentes, según el research que hice, fue ingeniero topógrafo, el único que ha tenido una ingeniería, si no me equivoco. Y sí, pues mucho que, como que más ciencias humanísticas, pero ninguna, como digamos, pues ciencias exactas. Que pues eso es lo que se trata más este canal, sin menospreciar a las otras ciencias. Pues me pregunto, ¿por qué? O sea, ¿por qué siempre hemos tenido presidentes, en su mayoría contadores, economistas, ¿qué más? Creo que hubo, no sé si Fox, por ahí algo así como agrícola, o sea, una formación, no sé si ingeniería o licenciatura o algo así. Pero bueno, científicos no han brillado por su aparición en la política, la verdad. Al menos en México. Seremos más introvertidos. En los últimos 50 años. Puede ser. Sí, o a lo mejor yo también pienso que, pues, como que le damos valor a las cosas importantes, ¿no? Como, o sea, como que sentimos que organizar a la población no es como que un reto mayor, yo siento. Pero fíjate que en general, o sea, si analizas te vas a dar cuenta que el secretario de Educación no es especialista en educación. El secretario de Energía tampoco es. Ahorita, creo que ahora sí, pero si ves el sexenio anterior, era creo que contador o licenciado en administración. Entonces sí es muy común que las cabezas no sean especialistas de las áreas que dirigen. Pero ahorita también el monigote ahí mentiroso que andaba con lo del coronavirus, o sea, la verdad, sí decía muchas mentiras o yo no sé dónde sacaba sus datos y pues miren, imagínate, si un presidente sale a decir que el COVID nomás les da a los pobres y no es necesario usar cubrebocas y cosas así, pues ¿qué te esperas de la gente que está sumando? Entonces, pues sí, por mucha formación política, lo que sea que tengas, tienes que saber ser un líder y liderar con el ejemplo. Entonces, pues ahí es donde entra la controversia, ¿verdad? Según el tamaño de su gobierno, las aspiraciones, como les decía, pues va a ser el impacto en tomar decisiones en cuanto a invertir en ciencia. Y también me gustaría, bueno, este es un caso nacional y la verdad se ve mucho el contraste entre, por ejemplo, pues un gobierno norteamericano y un gobierno mexicano. Pero también me gustaría compartir un caso local para pues ser más justas de Camargo, Chihuahua, de donde yo soy y de cuando yo vivía allá, porque también pues no se me hace gusto, o sea, ahorita no sé bien cómo está la situación. México tiene una proyección muy diferente hacia afuera que como yo la sentía cuando vivía allá, entonces pues no me gusta dar tantas opiniones. Pero bueno, de Camargo sí, porque eso sí me tocó. Porque ahí soy. Sí, resulta y resalta, y siéntanse libres de googlearlo, creo que todavía por ahí andan 2 o 3 noticias como validadas, pues, que había un astrónomo, yo creo que fue de los primeros científicos con los que yo tuve contacto allá a mis dulces 17 años en el rancho, que tenía la propuesta de hacer un observatorio astronómico. Si ese es su nombre, no lo voy a mencionar, pero pónganle así Observatorio Astronómico Camargo y pues ahí les va a salir quién era esa persona. Y la verdad que a mí se me hacía un proyecto emocionante. Miren, en aquellos tiempos yo me ponía a buscar en el Encarta
que era una sí. observación, que era un observatorio astronómico y salían países europeos, estadounidenses, canadienses, con observatorios astronómicos y decía yo, un observatorio astronómico aquí en Camargo, se me hacía algo tan bonito, tan innovador y que iba a ser tan fructífero para todas esas mentes, como les digo, ávidas de saber como la mía en aquel entonces, ¿no? Como que pues no todo es sembrar, sin menospreciar, que admiro mucho a los agricultores y todo, pero pues la verdad es de que en Camargo no podías aspirar, ni siquiera había universidad en aquellos tiempos, o sea, si querías estudiar te tenías que ir a Chihuahua, como me tocó a mí. Entonces, pues poder aspirar a más, o sea, no, a cosas que hacen los científicos, los astrónomos profesionales, porque supuestamente iba a ser de acceso público. Era un observatorio astronómico y un reloj solar. Entonces, el solo hecho de que ya se atrajera, porque también tenía fines como turísticos, o sea, pues de que la gente que visitara Pues sí. el lago Colina, porque estaba en los límites entre Camargo y San Francisco del Conchos. Está en obra negra, no se terminó, ¿por qué creen? Pues por Corrupción. desvío de fondos ¿Por qué? por parte de la administración del gobierno de aquellos No. tiempos, del gobierno No. municipal. Por eso no quise dar nombres. Entonces, hacia la cara, roban a la gente, sobre todo con proyectos de este tipo que pues en aquel tiempo eran únicos, eran innovadores. Y creo que hasta hace poquito dio una nota astrónomo que les menciono, vayan a leerla, como de qué importante sería ahorita que está viendo lo del cometa Neowise, no sé si han visto a las noticias, No. No. como en un periodo creo como de 6 meses se va a estar viendo bien tempranísimo y no siempre es visible y no en todos los lugares, pero se está viendo un cometa y se puede observar, por ejemplo, con telescopios o creo que hasta a simple vista, depende del lugar en el que estés, pero bueno, con un observatorio astronómico este tipo de observaciones serían 1000 veces más enriquecedoras, pero bueno, desvío de fondos, corrupción, la misma historia de siempre. Corrupción, injusticia, ignorancia, impunidad, negligencia, son cosas inherentes a la política y sobre todo en México. Y la verdad, ya les dije, no quiero andar en el tema. Primero, porque nomás viví 25 años allá. No me tocó votar por la administración ni estatal ni nacional actual. Entonces, pues ya si tengo a alguien a quien reclamarle, pues ya es al presidente Biden. Entonces, por eso sí voté, y miren, yo soy muy quejumbres, soy como las Karens, pero de la política, o sea, a mí la injusticia me hierve la sangre, la corrupción y todo eso, y a la ciencia también le ha tocado. Entonces, estos son nada más dos casos en los de que cómo un mal gobierno puede vetar ciencia o cómo un buen gobierno puede impulsar ciencia. Y bueno, el otro factor, es que ya me prendí, muchachos, ya me conocen. Y entonces, y la impunidad. Pero miren, no voy a dar aquí- opiniones, pero maldita Sí, corrupción. Sí, y la otra razón por la que no me quiero clavar en esto es porque pues no le quiero quitar audiencia al Shumi bebé. Ahí vayan a seguir. Saludos. Que por cierto es También ingeniero de Chihuahua y del de TEC. donde nosotros salimos, así que Sí, miren, a lo ¿verdad? mejor sí. De Chihuahua. Bueno, ya. Pero si se lanza el presidente, pues yo creo que sería una muy buena opción. Ok, y la necesidad social es el otro factor que es un gran motor para la ciencia en la sociedad. Muchos descubrimientos, inventos, avances tecnológicos han sido inspirados en una necesidad social, sobre todo en el factor salud. Preservar Sí, la vida es siempre va a ser una prioridad o debería de serlo para un buen gobierno. Entonces, por ende, las necesidades urgentes se van a atender primero. Sí, y porque aquí si no, entra ¿quién mucho- paga los impuestos, gacho? Exacto. O sea, Sí, no, Cuidar a las por ejemplo, personas. sí, para muestras basta un botón, o sea, vino el coronavirus, paren todo, o sea, aquí hay que preservar la humanidad. Si hubiera, por ejemplo, un desastre ambiental, me imagino que se le daría, no sé, un incendio forestal, lo que sea. Paren, hay que rescatar todos los seres vivos, en animales, en todo su esplendor, ¿verdad? Hay que preservar el planeta Tierra, la humanidad, todo. Entonces, pues también es la sabiduría de los gobiernos para ver qué son prioridades, primero lo primero. Entonces, pues la verdad también aquí hay que reconocer que nunca los gobiernos ni las sociedades habíamos enfrentado una pandemia y pues mal que bien se tomaron decisiones, eso sí lo reconozco. Lo que no se me hace bien pues es inventar ciencia o por ejemplo los antivacunas, o sea,
pruébame que la vacuna no hace efecto. Lo que decíamos el primer episodio, ¿no? Sí, pseudociencia. Entonces ya ahí no se vale. Entonces, ahí sí tengo mucho que reconocer a esos científicos que se pusieron, a los doctores, enfermeros, pues que estuvieron en la primera línea ahí, pero también a los científicos que desarrollaron la vacuna, porque sean 9 meses, un tiempo récord, desarrollar una vacuna, bueno, primero estudiar el virus, desarrollar la vacuna, hacer pruebas en tiempo récord. Mis respetos, todas esas noches de desvelo se les reconocen, tanto a los doctores, enfermeros, a todos, y pues a toda la gente que puso su granito de arena para sacarnos, y lo sigue poniendo para sacarnos de esta. Pues aquí estamos vivitos y coleando, pues hay que hacer que lo que no nos mató nos haga más fuertes. Y otros ejemplos, por ejemplo, lo que mencionaba Cele, de proveer agua limpia a la población, precisamente para evitar enfermedades. Por ejemplo, la situación en Monterrey ahorita. O sea, sí, muy fuerte. Paren todo, la gente tiene que tomar agua, ¿me entiendes? Entonces, pues, ¿qué tiene si no nos bañamos un mes, pero deshidratados no nos van allá? Que por ejemplo, ya ves que mencionan esta parte, que al final del día es investigación científica, lo que usan, pues que, ¿cómo se puede decir? Pues que van y disparan a las nubes para generar lluvia, ¿no? Eso es parte de una investigación científica. Sí. Con las... ¿Qué es? ¿Yoduro de plata? Ay, no me acuerdo. Pero sí. No me acuerdo yo tampoco, sí, pero... algo hacen para acelerar el proceso de lluvia. Pero también, por ejemplo, por ejemplo, vamos a decir que en vez de estar, ¿cómo se dice? En sequía, hubiera muchas lluvias, o sea, que hubiera inundaciones. Por ejemplo, aquí en Houston hace unos años hubo inundaciones. Ahí también se tiene que parar todo, o sea, vamos a ver cómo salimos de esta primero. Entonces, las inundaciones también causan... por la humedad y todo eso también causan muchas enfermedades. Hay muchas casas que hasta ahorita están afectadas de moho y no lo saben. Y detrás de eso hay, entonces, si le buscas tantito a una necesidad social, se hace todo, porque a lo mejor es una necesidad social. Gente que tiene su casa y está llena de moho, no lo sabe, pues no saben que están enfermos por eso. Darles una vivienda, ¿me entiendes? Entonces, cuando son emergencias, son emergencias. Lo mismo pasó con el terremoto. A lo mejor se tenía planeado vender, no sé, viviendas a lo mejor no tan caras o algo, y pues ya como emergencia, pues ahí les va gratis, o sea, o las hacemos más chicas, ¿sí me entiendes? O sea, se reconoce que hay pérdidas, y cosas inesperadas en donde hay que tomar decisiones. Y bueno, otro ejemplo también es las epidemias o pandemias, las enfermedades. Por ejemplo, México, pues ya sabemos que ocupa los primeros lugares en diabetes y en obesidad infantil. Entonces, a veces invertirle, por ejemplo, a la ciencia, en este caso, pues sería la nutriología, la medicina, ciencias de este tipo, a lo mejor te vas a ahorrar muchos millones de pesos en difundiendo la prevención, que ya cuando son un problema, ¿me entiendes? O sea, es mucho más barato aprender a comer sano, que lo que se gasta uno en insulina, ¿me entiendes? Y otro ejemplo es el desabasto de electricidad aquí en Texas que hubo. ¿Qué eso que generó? Fue una semana completa de temperaturas bajo cero récords y muchas familias, a mí me tocó sin electricidad. A mí me tocó una semana o unos que 3 días así, pero la verdad es de que está uno tan acostumbrada así no, o sea, no tiene ni idea. Ya ni siquiera, hay veces que se va el internet y anda la gente ahí enojada. Sí. O sea, fue la verdad, sin verme así como white chican, pero la verdad sí fue, pues sí fue difícil, o sea, me sentí así como acampando ahí, pero pues la verdad de todo aprende uno, y ahora es que ya están, ok, ¿cómo podemos no estar tan dependientes de la electricidad? ¿Sí me entienden? Ya se está empezando a hacer más investigación. ¿Qué pasó con las proveedoras de energía? ¿Qué pasó con ese desabasto de electricidad? Entonces, pues a veces las tragedias sí hacen a la ciencia pues motivarse, ¿ves? Y más que motivarse, pues aunque no quieran, órale, resuélvenos este problema. Tú como ciencia, ¿qué propones? Entonces, si eres un gobierno que voltea a ver a la ciencia para tomar decisiones, bien por ti. Y también está la otra parte, que es el grado, el otro factor que también es un motor, el grado de economía de las naciones. Porque pues si una nación está teniendo problemas económicos, vaya, ya ni hablemos de para llevarle electricidad a la gente, para darles agua limpia,
pues es porque no tiene la infraestructura, el factor monetario para solventarlos. Entonces, este es el tercer factor que también es un motor, la economía. Entonces, como les digo, también el grado de desarrollo y la economía de las naciones tienen una influencia directa en el tipo de investigaciones científicas que se llevarán a cabo. Un buen gobierno trata de suplir las necesidades básicas de la población: agua limpia, transporte, comunicación, educación, salud, vivienda. Cuando ya estas necesidades básicas estén cubiertas sistemáticamente, o sea, ya, esto lo tenemos bajo control, entonces ya se pensará en invertir en nuevas investigaciones y tecnologías. Si la sociedad no ve ningún valor en cierta investigación, es posible que los científicos no obtengan fondos para esa investigación. Pues si no tenemos ni agua, compa, ¿qué vamos a andar mandando satélites a Marte? ¿Cómo se dice? Explorar Marte, o que vamos a andar invirtiendo en un acelerador de partículas o en energía nuclear, en carros eléctricos, ¿sí me entienden? Entonces, pues la economía, yo la verdad no le daría más peso a ninguna, o sea, creo que las tres por igual influyen muchísimo en qué tipo de ciencia se hace en las diferentes naciones. Entonces también, por ejemplo, a veces se puede invertir, ¿no? O sea, esta nueva tecnología, y a lo mejor también se corre el riesgo, pues, de que la gente ni lo compre ni le interese, ¿me entiendes? Entonces, pues, volvemos a lo mismo, de países en vías de desarrollo contra países desarrollados. Sí. Aceleradores de partículas, infraestructuras para energía nucleares, agencias aeroespaciales, pues pueden ser un lujo para los países en los que aún ni siquiera existe acceso a agua potable o electricidad. Y pues en pocas palabras, primero lo primero. Así es. Y hasta aquí mi reporte, muchachas. Genial. Oye, no, pero mejor perspectiva. Desde allá. De la situación. Sí. Oye, sí, pues de hecho estuve leyendo mucho para saciar mi hambre política a Stephen Hawking, como siempre. Y él habla mucho de eso, de que, sí, vamos a colonizar Marte por si algún día, pues, no sé, choca un meteorito contra la Tierra o lo que pase, ¿no? Una guerra nuclear, whatever. Y sí, o sea, como que o sea, a mí sí me motiva, pero también me pongo a pensar en ese extremo de la sociedad donde los niños no saben leer, no tienen acceso a libros, a electricidad, a internet, a todo lo que yo tengo, vaya, a un libro. Entonces, a educación. Entonces, pues la verdad sí me dejó, pues, como siempre, sentimientos encontrados, pero bueno. Sí, pues es que también al final del día, y pues se va viendo en el caso, por ejemplo, cuando a mí me parece un caso muy, muy claro las situaciones de las guerras, ¿no? Cuando hay guerra, el gobierno pone todo el dinero, todo el recurso y todo su capital intelectual en cuanto a personas. Aviéntate una bomba atómica ahí. Enfocado y se logran cosas grandes. Siento que también la ciencia se vuelve una herramienta de cierta manera de poder en el caso de ahorita de lo que se está haciendo en investigación espacial, ¿no? O sea, en ir al espacio y conquistar otros planetas, sí va a hablar de poder, o sea, sí va a sentar las bases quizá de cuál va a ser la siguiente potencia mundial, o sea, y está relacionado con ciencia. Y en las guerras lo mismo, el que desarrollaba la mejor tecnología, la ciencia, ese era el que ganaba. Entonces sí se mide mucho el poder de las naciones por la ciencia, o sea, ahí en esas situaciones también podemos ver. Por ejemplo, yo acá oigo mucho empresas privadas como SpaceX o Blue Origin, la que mencionamos, Jeff Bezos, todas esas de que también le invierten, y la verdad, yo sí ando perdida, Mari, en cómo está la empresa privada, o sea, la inversión en investigación en México, cómo anda. Yo sí ando, no sé cómo está funcionando allá, pero me pongo a pensar un Shark Tank de ciencia o algo así, ¿no? La verdad, no busqué mucho de ese asunto, lo pensé un poco, pero recae en el caso de México en el gobierno, pero aún así en Estados Unidos, lo poco que sé por las situaciones que luego escucho con el estimado Diego Rusarín y sus comentarios. Ay, muy bueno, sí.
él habla, ¿no? Y habría que checar bien las fuentes, pero bueno, yo que escucho a Diego, sobre que incluso mucha de la investigación privada la acaba apoyando el gobierno, o sea, acaba teniendo recurso del gobierno. Del gobierno, Y sí lo creo, sí puede ser. Habría que ver más sobre el asunto, pero sí. Ujú. Pero sí podemos ver en esas situaciones cómo la ciencia y la política, pues, se relacionan y empuja una a la otra y cómo se toman las decisiones. Muy interesante, de verdad que sí. Igual nos van seguiremos compartiendo algo de esa situación. Estamos muy interesadas en abrir el panorama de esto. Ampliar el tema. Sí. 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 Y bueno, Estamos abiertas al debate. Nomás a Rosario no. A ella no, sí le tengo Rosario, miedo. no, amigo, no. Es que mira, yo siempre he aplicado la de si no puedes convencer, confunde, pero él sí me confunde a mí. Deja tú, él aparte que me confunde, me convence el cabrón, o sea, es como que las dos, entonces no, ahí sí no. Pero cualquier otra gente, estamos abiertas al debate. Ay, no. Sí, no, la verdad es que hay gente que admiramos mucho en cuanto al contenido, cómo lo presenta también, Sí, incluso, ¿no? sí. No siempre estamos de acuerdo en todas las cosas, pero de eso se trata, ¿no? Uy. Eso enriquece. Y bueno, yo Sí, la verdad que les- como buenas divagadoras vemos de todo, de todo. Sí, O sea, de ahorita todos que los hablamos de temas. popó, la cotorriza también. Muy buena, la Ay, verdad, no. cuando Sí, anda sí, uno sí. ahí bajoneado, nos hacen Que el se- día, así que... Hoy no quiero un tema, Aquí hoy no oímos quiero un de tema todo. tan serio. Ajá, sí. No, Sí. no quiero algo tan serio, amigos. Pero bueno. Bien extremistas acá, ¿no? Diego Rosarín en la cotorriza. Que de hecho ya fue Sí, a sí, la sí, sí. cotorriza, muy buena. Colaboraron y todo, sí, entonces igual y al rato ahí colaboramos con ellos, pero nunca debatimos con Rosarín, Ojalá. eso sí lo tenemos muy Ojalá. Sí, eso sí no. Miren, No. grábenos. no, eso sí no. Y bueno, en cuanto a la situación de cómo llegó la investigación en México, también el panorama político jugó una parte muy importante en cuanto a cómo se estableció y cuándo se empieza a ver como, ahora sí, como una actividad seria. Yo consulté un libro, la verdad no lo leí todo, pero me pareció que estaba bastante interesante, que se llama La formación del científico en México, escrito por Jacqueline Fortes y Larisa Lomnitz. No investigué mucho de ellas, pero bueno, confié en que habían hecho un libro y se veía bien. Entonces, lo que remarcaban ellas, y creo que es verdad, que en el caso de América Latina, en la situación de universidades, nos han hecho más un consumidor de conocimiento más que creadores del conocimiento. Y sí lo creo. Va uno, se sienta y pues recibe el conocimiento. Y entonces en ese aspecto, para hacer ciencia, pues hacer ciencia es hacer conocimiento al final del día. Y entonces la ciencia también se ve de manera muy, bueno, a mí me pareció bastante impactante el caso de que Estados Unidos es una potencia con ciencia y demás, y fueron conquistados por Inglaterra, que en Europa fueron potencia, ¿no? Inglaterra, Francia, Italia, se escuchaba, Alemania. Entonces, si se fijan, la mayoría de los, bueno, y nosotros fuimos conquistados Ahorita por China. España, Latinoamérica. Sí, ahorita ya China, pero bueno, en nuestro caso fueron los españoles. Y si se fijan, pues yo, sí es verdad. La mayoría de los científicos más conocidos, pues son de esas de las naciones. Yo no he escuchado un español así, este científico español, buenísimo de aquel tiempo, se fijan. No sé, desconocería, no estoy diciendo nada malo de España, ¿no? Simplemente ellos estaban también en otra situación. Pero al final del día fueron los que nos trajeron lo que nos tocó, pues. Entonces sí se ve el impacto en cuanto a quién conquistó qué lugar y cómo trajo la ciencia desde donde ya venía. Entonces sí se nota esa situación en cuanto a España, que les digo, desconozco la historia de España, habría que investigar más la situación política de ese tiempo de España, quién acabó llegando acá a conquistar. Y de hecho también, ¿sabes qué? Me quedé pensando, igual yo estoy divagando, que no sé exactamente a qué se deba, pero me pareció interesante la observación, que en el caso de los ingleses llegando a América, ¿cómo se dice?
no se cruzaron con la gente de ahí, no hubo mestizaje, como en el caso de Latinoamérica, donde es claro el mestizaje. O sea, en Estados Unidos de América, no sé si en Canadá, porque no he ido, amigos, siento que hay gente muy diversa de todo el mundo, pero es muy claro, ¿no? Ahorita siento que ya están empezando a mezclarse, pero en México, no, sí somos muy mestizos, o sea, sí estamos muy cruzados, ¿no? Sí. Entonces, bueno, básicamente llegan a la Universidad Real y Pontificia, y ahí también la situación era muy, para la gente rica, para los sacerdotes, todo muy religioso, y la religión sí apretó muchos botones, o sea, sí, no permitió el desarrollo de la ciencia, Sí. la limitó en su momento. Sí. Pero bueno, sí, para no extenderme tanto, en ese momento, cuando llegan los españoles, llega a la Universidad Real Pontificia, creo que se dice, y con eso no se dio ciencia como tal, pero pues estableció las bases de la universidad. Y bueno, una situación política muy específica que llegó e impactó a México de manera significativa es el positivismo de Comte, de Auguste Comte, francés, según recuerdo. El positivismo confiaba ciegamente, de hecho, pensaron como que no, ya descubrimos la ciencia, la establecimos, ya hemos resuelto todos los problemas del mundo. O sea, estaban confiando en que la ciencia iba a resolverla, más allá del positivismo como, ay, sí, todo bien. No, eso es otra filosofía, que ahí les recomiendo el canal de Bully Magnets, que son cápsulas muy buenas, no sé a qué se dedican los chicos, pero hacen cápsulas muy buenas, muy rápidas para explicar esas situaciones, y hablan cómo, que también es impactante, cómo tiene mucha gente que salir para ir a traer conocimiento. Entra un personaje que es una calle de por aquí cerca mío, por eso digo, ay, sí, Gabino Barreda. Gabino Barreda Sí. trae un alumno de Comte, no sé qué tan directo, pero él trae la filosofía positivista, y entonces él cree que la ciencia puede hacer algo por nosotros, por México, o sea, en la educación en general. Entonces, es gracias a Gabino Barreda y Justo Sierra, que también por ahí es otra calle que han de tener por su casa, que dicen, ¿quién será Justo Sierra? Pues quién sabe. Entonces, Gabino Barreda Me y Justo... suena más Justo Sierra que Gabino, pero... yo por las calles, Sierra, sí. porque tengo la calle Gabino Barreda. ya. Qué pena, pero bueno, y Augusto Comte fue la base e impactó demasiado en cómo llegó la ciencia en México. Entonces, en la Revolución, en 1910 se inaugura la universidad, la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, la mayor. En 1910, antes de lo de la Revolución. Revolución, sí es cierto. Ajá. Y bueno, la Revolución pasa del 910 a 1917, o sea, nosotros en ese tiempo que estábamos, en que se abrió la UNAM, viene la Revolución. Pues a lo que se refería a Darani, o sea, no tienes, es como la pirámide de Maslow, ¿no? O sea, tienes que cumplir ciertas situaciones como para poderte sentar a pensar y poder hacer cosas más allá de sobrevivir. Así Entonces, obviamente se nota el impacto de el retraso que hubo de acuerdo a esas situaciones que se presentaron. Entonces, bueno, llega la UNAM en 1910, se da la revolución hasta 1917, que en ese punto estaba la primera guerra en Europa. Y bueno, pasa el tiempo, los años, y para 1960 se funda el primer centro de investigación y de estudios avanzados del Instituto Politécnico Nacional, que ya no seguía la situación del Instituto Politécnico Nacional, que también es una de las principales escuelas formadoras de profesionales. El abuelito de los tecnológicos. Ajá. Y fíjense que la ciencia en Estados Unidos, por eso siempre vamos un poquillo atrasados nosotros. Pues para ellos, después de la guerra, en la guerra ya habían establecido algo. Después de la guerra, ellos ya fueron los principales, y eso de la Segunda Guerra Mundial. Eso fue en 1950, más o menos. Entonces, hasta 1970 en México se funda el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT. Y el CONACYT es el que se encarga de mover toda la situación de ciencia. Y, por ejemplo, es en ese momento, en 1970, donde la organización de las universidades se da por facultades, que ese era un modelo napoleónico francés, que yo nunca me había preguntado a quién se le ha ocurrido eso, pero sí es cierto, aparentemente.
Las facultades son francesas, o sea, divididas muy claramente, ¿no? En este hace esto. Entonces tenemos que decir las facultades. ¿Cómo? Probablemente. Le facultué. Bueno, pero aún en ese tiempo siempre se le siguió dando más importancia a la docencia que la investigación. Y bueno, hay más números por ahí. Hay una entrevista muy rápida que le hacen a yo creo que el doctor ahorita, pues de los más famosos, pero es de biología, que se llama Antonio Eusebio Lascano Araujo. Es de un canal de YouTube, el colectivo Hojarasca, y él habla sobre la situación que puede tener la ciencia, las limitantes en cuanto a el presupuesto que se le da a la ciencia y a la tecnología, que pues se ha visto, ¿no? Que casi siempre que hay que recortar presupuesto vaya, ciencia y tecnología, los primeritos. Sí, lo primero, son las primeras cabezas que ruedan. Sí. Y habla sobre esa situación el doctor, y habla sobre cómo debería haber topes, ¿no? Topes donde tenga que respetarse, que se supone que hay, pero bueno. Política, amigas, política, que no me he metido, yo también luego me traumo. Pero bueno, en el caso del CONACYT, es este organismo y se encarga de estar a cargo, de tratar de ver todas las situaciones en cuanto a investigación a ciencia y tecnología, en energía, agua, toxicidad, que es lo que nos compartía Selene, alimentación, seguridad humana, vivienda, y también situaciones sociales, socioecológicas, educación y cultura. De todo eso se encarga el CONACYT, me parece bastante trabajo. Y la base... El CONACYT organiza a todos la mayoría, son pocas universidades las que creo que hacen investigación. La Universidad Autónoma de Chihuahua hace un poco de investigación aquí en Chihuahua, pero es más grande el Centro de Investigación en Materiales Avanzados, que es un centro de investigación CONACYT, y de esos hay 26 en el país. De acuerdo a los números que vi muy rápido, 85,000 estudiantes tienen beca CONACYT. Entendí yo que nacionales e internacionales. Y solamente científicos registrados en el Sistema Nacional de Investigadores, que se le conoce como el SNI, que yo creo que por ahí han de haber escuchado. El mentado SNI es ser parte del Sistema Nacional de Investigadores. Hay 36,000 investigadores en el país para una población de casi 130 millones de personas. O sea, me parecen, pues a mi gusto, números pequeños. No comparé, no tuve la oportunidad de comparar mucho. Dije, bueno, vamos a seguir hablando del tema y voy a tener oportunidad de seguir viendo más números y más estadísticas de cómo se está repartiendo. Que yo en lo personal sí llegué a como a escuchar que era como muy difícil, ¿no? O sea, ser investigador del SNI. No sabes como qué requisitos o Traté de buscar los requisitos completos. Sí están por ahí, sí los puedes encontrar. Hablan muy básico. Van cambiando también con las administraciones. Esta vez, aparentemente, esta nueva administración fue un poco más riguroso con la situación del SNI. Quizás valdría mucho la pena hablar con alguien. Bueno, no sé qué tanto lo dejen, ¿no? Hablar con alguien que esté en el sistema. Oigan, sí, yo vi comentarios de gente que conozco que tienen doctorados. Vengan, platíquenos. Yo eso sí es una cosa que le agradezco con así, pues me dio beca para mi investigación. Y la verdad es de que uno como estudiante le viene como anillo al dedo. Así que muy bien por ese lado. No todo es malo. Sí, no. Y también aquí pasa la situación de que el SNI surgió en 1980, el SNI, y surgió como un plan para regresar o jalar o que no hubiera esta mentada fuga de cerebros, ¿no? Que se da mucho en nuestro país, porque no hay el recurso, porque no hay los temas de interés, ¿no? Que a veces, por ejemplo, en el caso mío y de Darani, que hemos visto un poco en lo relacionado a energías, a celdas de combustible, pues no son tecnologías que estén tan avanzadas acá y que se dé mucho recurso a esas situaciones. Entonces, de todos modos, sigue habiendo esas situaciones, pero bueno, yo creo que más adelante vamos a tener oportunidad de hablar un poco más de eso, y solamente pongo como, creo que luego tenemos la situación de que no nos gusta mucho hablar de dinero, pero me gustaría ponerlo sobre la mesa porque siento que es algo que debemos irnos quitando culturalmente. No está mal hablar de dinero. Se hablaba de como
no, pues no se habla de dinero por razones de seguridad, pero en realidad, mija, o sea, ahí con que traigas un carro, con que traigas una mochila y un celular, ya eres asaltable, ¿no? Entonces, que traigas riñón. Oh. sí. Entonces sí me gustaría platicar porque siento que tenemos que quitarnos esa pena de hablar de dinero, porque también eso hace que haya mucha injusticia en los pagos y que cada quien ponga su Sí. ganancia como quiere, que eso sí es una situación que he visto que en Estados Unidos es muy clara, y bueno, y aún así tienen sus dudas, ¿no? Aún hay sus situaciones, pero es más pero abierto. acá sí valoran, o sea, acá a mí lo que me voló los sesos es de que, en México busqué un tiempo, trabajo, sí, y la verdad ni valoro una maestría, y aquí no inventes, o sea, así hayas ido, por ejemplo, al tecnológico o hayas empezado una carrera y tomaste una materia y pasaste la materia, esa materia te la toman en cuenta, o sea, tienen un sistema así que valoran cualquier estudio, aunque no sea de posgrado que tengas, la verdad, ahí sí, mi respeto, yo era como que, no sé, tienes que tener 10 años de experiencia, pues no sé, ser ingeniera química, tener en especialidad ambiental, pero si no tienes 10 años de experiencia y tienes maestría, pues nomás con que tengas 2 años de experiencia. Yo, no manches, o sea, la verdad, Sí, sí se le valora da de otra mucho manera. valor al posgrado más y a los estudios en No, general. aquí no, porque pues no te quieren pagar más. Ujú. Entre más Exacto, preparado sí, estés, fue pues una de más las tienen que razones por pagar. las que yo no. Sí, Ujú. exacto, el dinero. Bueno, pero esa es una de las situaciones que hace que muchas de estas situaciones recaigan en el gobierno, aparte de que no hay muchas empresas que casi toda nuestra inversión es extranjera, entonces investigación y desarrollo, esos departamentos, pues la mayoría están en los países originarios de ellos y se encargan de desarrollar su tecnología y nosotros traerla. Al menos esa es nuestra perspectiva, si no es esa, por favor ahí comenten, nos encantaría saber más. Les paso rápidamente lo que yo encontré más o menos en cuanto a lo que se supone que deben ganar. No encontré una fuente que yo considerara 100% segura, pero que siento que se debería de hablar bien de eso, insisto, pero Claro, más o menos. transparencia. Pues sí, las becas para maestría de la última vez que yo encontré el dato están aproximadamente en 13,160 pesos al mes, 13,000. El doctorado está en 17,500 pesos al mes, más o menos. Y el postdoctorado, más o menos 25,000 pesos al mes, los que se estén. Eso sí, tú solamente puedes estar trabajando para CONACYT. Esas son becas CONACYT. Y tú no puedes estar haciendo otra cosa. Es exclusivamente estar con ellos. Y en el caso de los sueldos. Si CONACYT te da, por ejemplo, tú estás trabajando en una empresa y la empresa también te quiere becar, no te puede becar. No te beca No. CONACYT, no. Allá. Entonces, en el caso de los sueldos de los que son parte del Sistema Nacional de Investigadores SNI, se divide en 5 diferentes partes. Un candidato es el primero, en empresas como candidato, luego te vas a SNI 1, SNI 2, SNI 3 o emérito. Entonces, esas son las 5 clasificaciones y de acuerdo a dónde estás, recibes un pago, más el pago que puedes llegar a recibir por el instituto o la escuela o la universidad de la que tú formes parte. Entonces, en ese caso, los candidatos reciben 9,000 pesos aprox por mes, el SNI 1 18,000 pesos más o menos y el SNI 2 23,000 pesos. El SNI 3 o emérito alrededor de 40,000 pesos y les digo, plus lo que sea la institución, el centro de investigación que te toque, que te corresponda. Y bueno, eso sería un chequeo rápido de mi parte. Yo creo que por el momento nos quedaríamos hasta ahí, porque ya nos extendimos demasiado y ya nos tenemos que despedir, gente. Rápidamente, las conclusiones, dar una conclusión rápida, porfa, ya para Fugations. Bueno, pues miren, sí les tenían preparada una conclusión, pero ya para ahorrar tiempo, siempre el mayor bien para el mayor número. Vayan a ver la película Don't Look Up, o no, se llama No Miren Hacia Arriba, pero sí miren hacia arriba. Siempre, si la sociedad, una necesidad social, un interés político, un interés económico, no son un motor para la ciencia, miren hacia arriba, tenemos un universo lleno de misterios, ese siempre es un motor. Hasta ahí, y vean la película Don't Look Up para que vean el circo en el que se ha convertido la política. Háganle más caso a la ciencia y a los científicos. Hay que hablar de eso. Gracias. Cele, ¿cómo cerramos?
Ay, Dios. Ya me retiro porque ya está mi chamaco despulmonándose, se despertó de repente. Entonces ahorita no puedo pensar mucho, ahí me disculpan. Solo les quiero decir que la ciencia está en todo y en todos y que aprovechemos todo lo que nos facilita el día hoy en día, ¿verdad? Bebé. Sí, ya me voy. Sean buena mamá con Cele. Sean buena Dale, mamá. Cele. Listo. Y bueno, de mi parte yo creo que siempre es bueno estar consciente de cómo te están dando las situaciones, de tener claro el panorama económico, o sea, saber que uno puede vivir de lo que le gusta, pero también hay limitaciones, ser muy honestos con uno también. O que vas a tener que salir de tu país probablemente. Si estás abierto y dispuesto a dejarlo por el amor a la ciencia, bien. Claro. Bienvenido. Se te presenta la oportunidad. Bienvenido. Sí, porque siento que la ciencia sí se enriquece mucho, incluso ir a otros lugares y ver otras maneras de investigación. Sí. Yo creo que en cualquier cosa, pero bueno, en la ciencia es bastante claro, podemos decir, bastante sobre la mesa al menos. Creo que esa sería mi conclusión, pero bueno, muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Ya saben que eso quiere decir que ustedes son potenciales para ser parte de nuestro club divagador. Y bueno, les vamos a dejar las redes sociales. Ahí vamos a intentar poner toda esa información ahí en nuestra descripción. Y ya saben, recibimos todos sus comentarios, todos los temas que quieran platicar, todas las recomendaciones. De verdad que apreciamos de gran manera que nos escuchen, que nos vean o lo que sea que hagan con nosotros. Bien, amigos. Y bueno, nos recomienden. Que nos recomienden, sí, también. Y ya prepárense para nuestro capítulo 0. A ver qué tal nos va con ese. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias, Dara, por lo que nos compartiste. Gracias a Selene, que bueno, pues por eso es la Master Mom, amigos. Por eso es la Master Mom, señores, sí, la verdad le está dedicando tiempo a esto y a su familia y es bastante trabajo, no crean. Entonces, muchísimas gracias también a Celia, aunque ya ande allá ocupada. Y nos despedimos recordando que la divagación no te crea ni te destruye, solo te trastorna. ¡Chao!